Buenas tardes, sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por este tiempo de tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y recuerden que nuestros temas últimamente han sido acerca del carácter. La iglesia está llamada a reflejar el carácter de Cristo. Estamos llamados a formarnos en el carácter de Cristo y a reflejarlo todos los días, a través de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras reacciones. Dios está interesado en que la iglesia sea formada. Cuando la Biblia habla de edificar a la iglesia, habla precisamente de eso, de compartir la palabra de Dios con cada uno de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y a su vez recibir la palabra, tomarla, aplicarla en su vida, con oración, con temor en su corazón, pidiéndole al Señor que nos fortalezca, que nos ayude para aplicar esa palabra. Y entonces esa palabra se va encarnando, va siendo parte de nuestra forma de pensar, va modificando nuestros pensamientos y va modificando también nuestro carácter y vamos reflejando la gracia de Dios en nuestra vida, el carácter de Cristo. Estamos llamados para eso. Entonces yo quiero compartir un tema que se encuentra en Efesios 4:26, es un solo versículo, después vamos a ver otros pasajes, pero este es el versículo principal, en el cual está basado el tema. Efesios 4:26. Bueno, quiero dar mi nombre nuevamente. Me llamo Andrés Durán García. Soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Todos son bienvenidos y espero que en esta tarde el Señor nos hable y nos dirija para hacer cambios en nuestra vida, cualquiera que estos sean. Bueno, dice el texto en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es interesante, un pequeño texto, todo lo que nos está hablando, lo que nos está enseñando. Dice airaos, puedes airarte, pero no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice que podemos airarnos, enojarnos, pero no pecar. ¿Qué quiere decir eso? Que es una reacción, ¿verdad? La ira, el enojo es una reacción humana, es una emoción humana, todos la tenemos y en algún momento la expresamos. Hay enojo, hay quizás ira también, pero dice aquí, puedes airarte, puedes enojarte, pero no debes pecar. Dice algo más, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quiere decir que el enojo puedes tenerlo hoy, pero que no pase el día o que no llegue la noche, ¿verdad?, del día en que sucedió aquello que te hizo enojar, para que tú desalojes o deseches esa ira, ese enojo y esté apaciguado tu corazón y puedas irte a la cama a descansar ya sin ninguna ira, sin ningún resentimiento o sin ningún enojo. Entonces es interesante, dice no des lugar al diablo, ¿no? Porque la ira da lugar al diablo o la ira contenida, resguardada o guardada en el corazón, los resentimientos, el enojo, guardado en el corazón, da lugar al diablo, ¿eh? Porque de ahí vienen ya otro tipo de sentimientos y de acciones por parte de la persona que está muy enojada. Puede ser que incluso se llegue a almacenar o se tenga en el corazón guardado resentimientos, falta de perdón y hasta odio. O sea, entonces es un proceso al cual podemos llegar, ¿verdad?, si no desechamos la ira. Bueno, aquí dice, puedes airarte, pero no peques. Entonces la ira en sí misma no es pecado, pero son pocas las personas que estando enojadas no pecan. El problema, a veces tomamos decisiones también estando enojados. A veces decimos cosas estando enojados. Son las palabras que decimos lo que lastima más. Entonces está diciendo, puedes airarte, ¿verdad?, pero debemos controlar la ira, porque el problema cuando no controlamos la ira, podemos pecar. ¿De qué manera podemos pecar? Podemos hablar y decir cosas que luego tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, y a veces es muy difícil restablecer una relación cuando ya hemos reaccionado y hemos dicho cosas. Entonces el problema no es enojarse, sino el problema es la reacción que tenemos. En esa reacción podemos responder violentamente, en esa reacción podemos hablar cosas
que van a lastimar, que van a herir, que van a destruir. Y aunque después, estando ya tranquilos, consideremos o reconsideremos lo que hemos dicho y reconozcamos que estuvo mal y pidamos perdón, a veces es muy difícil ya restablecer una relación o relaciones con los demás cuando hemos caído en una situación así. Así que dice, puedes airarte, pero no pecar. Ahora, el enojo, hermano, te lleva a pecar, desde luego, puede llevarte a pecar. Pablo dice, puedes airarte, pero no peques, o airaos, pero no pequéis. Pero el enojo, hermano, te puede llevar a pecar. ¿Por qué razón? Porque es una emoción tan fuerte que llega, si no tenemos control sobre ella, te decía que podemos expresar o decir cosas que pueden lastimar o herir o romper relaciones. Entonces nos enojamos. Ahora, ¿por qué nos enojamos? Porque nos sentimos ofendidos, porque nos sentimos, creemos que tenemos la razón y sentimos que la otra persona hizo mal, o dijo cosas, o hizo mal o tuvo una mala acción, y nosotros pensamos que queremos que reconozca, o tenemos un conflicto, una diferencia, queremos tener la razón, discutimos, hablamos, nos enojamos, yo quiero imponer y que acepten lo que yo tengo, que tengo la razón. Y entonces es un conflicto que se da entre dos personas con ese mismo sentir, de tener la razón. ¿Has visto esa situación en algunas personas que se pelean? Una a otra están hablando, levantan la voz, empiezan a gritar, empiezan a decir verdades a medias, ¿verdad? Y empiezan a acusarse mutuamente, pero sin escuchar lo que el otro está diciendo, sin entender los argumentos del otro, siempre queriendo tener la razón. Es que yo, y es que yo, y es que tú también, y tú también. Y es un conflicto, ¿verdad?, en que solo se está hablando en la ira y no hay entendimiento, está cerrado el entendimiento. Por eso el texto también dice que no dé lugar al diablo, ¿no? Porque la ira cierra el entendimiento, cierra nuestro pensamiento, no podemos pensar con claridad. Entonces podemos enojarnos y podemos pecar. La reacción es así. Me enojo y empiezo a decir, empiezo a hablar y empiezo a defenderme y empiezo a imponer mis puntos de vista y quiero tener la razón y se me nubla el entendimiento en ese momento y quiero decirle a la persona, esta es la razón que yo tengo y esto es verdad y las cosas son así. Puede ser que tenga razón, porque desde luego a veces nos podemos enojarnos justamente, ¿verdad?, por algo que está mal. Podemos hacerlo también, pero dice aquí, puedes airarte, pero no pecar. Es decir, la ira no tiene que gobernar tu pensamiento, la ira no tiene que gobernar tus emociones, la ira no tiene que gobernar tu corazón, la ira no tiene que gobernar tu boca, tu lengua, tus labios, tus palabras. Debe haber control sobre eso, pero cuando no hay control, ¿no?, puede llevar a un enojo así, donde queremos tener la razón. Cuando estamos en la carne, cuando manifestamos todo lo que en un momento dado quizás está en el corazón, el enojo, el resentimiento. Incluso fíjate, a veces cuando hay personas que están en esta situación, están hablando cosas del pasado. No sé si has escuchado eso, a lo mejor tú mismo lo has hecho, porque a mí me ha pasado. De repente decimos, no, pero es que en tal fecha, en tal lugar, en aquella ocasión, tú hiciste, tú dijiste, tú hiciste aquello. Y arreciamos el conflicto. En lugar de buscar una solución, de apaciguar, buscamos el conflicto. Porque es una reacción en la carne. Aquí es donde el diablo viene y dice, no des lugar al diablo. Porque es donde viene y siembra la cizaña. Y siembra el enojo en el corazón. Sigue aumentando con recuerdos, con palabras, con acciones de las dos personas o más que las que estén allí. Y podemos llenarnos de amargura. El problema con esto es que una ira, un enojo no resuelto puede llenar el corazón de amargura. Y una vez lleno de amargura el corazón, puede ser que permanezca esa amargura durante mucho tiempo, o quizás toda la vida, si no somos capaces de desechar ese enojo, ese resentimiento, o lo que hay en el corazón. Ahora, hay otra cosa, ¿no? Dice aquí que el enojo te lleva a pecar, pero también dañamos a las personas. Y dañamos a las personas que amamos. Es increíble eso, ¿no? A veces las personas que pagan los platos rotos, como dicen por ahí, las personas que pagan las consecuencias de un corazón amargado, enojado,
o de una persona en esa condición, a veces es la familia, a veces el esposo, la esposa o los hijos, o los que estén cerca, son los que pagan las consecuencias de la ira. A lo mejor son el motivo también, puede ser. Hay un conflicto familiar, matrimonial, y caemos en esa condición de lucha, de ver quién tiene la razón, y de una ira una ira no controlada. Nos dejamos llevar por la carne y dañamos a las personas. Te decía hace rato que hablamos y decimos cosas que están en el corazón y que no nos medimos. Y entonces podemos dañar el matrimonio, podemos dañar a la familia, a otras personas, lastimarlos, herirlos con nuestras palabras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice aquí, puedes airarte, pero no peques, no lastimes, no hieras a los demás. Controla la ira. No sé si consideras tú, hermano, que eres una persona que puede controlarse. Porque a veces tenemos la tendencia a pensar que la ira no se puede contener. Y entonces llegamos a decir estas palabras: me hiciste enojar, me hicieron enojar. No es verdad, eso no es verdad. Yo decido cómo tomar la situación, si me enojo o no me enojo. Yo decido en ese momento, yo lo he comprobado en mi propia vida. Es cierto, yo a veces me he enojado y también he lastimado a algunas personas. Tengo que reconocerlo y pedir perdón, desde luego. Tengo que pedirle a Dios ayuda para una transformación. Dios lo hace, Dios te ayuda, Dios te permite ver lo que está mal y hacer todo lo posible por cambiarlo en su nombre y con su ayuda, ¿verdad? Porque estamos proyectándonos a la formación de un carácter como creyentes. Y entonces caemos en esa situación y dañamos a los demás. Entonces tenemos que ser capaces de controlar la ira, como dice aquí. Te decía que dañamos a los hijos y dañamos a la esposa. Dice allá Efesios 6:4 que no provoquéis a ira a vuestros hijos. No los provoques, dice. Y los provocamos simplemente o cuando nosotros también airados hablamos y decimos y exhortamos y regañamos y disciplinamos. A lo mejor teníamos razón, repito, pero a veces excedemos esa parte, no podemos controlar esa emoción. Y entonces la Biblia nos dice a nosotros aquí que tenemos la libertad, porque es una emoción natural sentir enojo, pero dice no peques, dice Pablo, no peques. Ahora, da unos consejos todavía pensando en este tema. Dice allá en Proverbios capítulo 15, quiero leer un pasaje, este versículo, o algunos versículos aquí. Dice el versículo 1 del capítulo 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Está diciendo precisamente de poder controlar. Si la otra persona está enojada, yo busco bajar el ánimo y poder llegar a un acuerdo. Pero dice la blanda respuesta, y normalmente cuando una persona está enojada y habla y dice, vocifera, lo dice en voz fuerte, golpeado. Pero también la persona que está en ese momento con la cual tiene el conflicto también actúa de la misma manera. Pero aquí el consejo del Señor es: la blanda respuesta quita la ira. O sea, apaciguar, buscar apaciguar, no responder de la misma manera y buscarle solución. La verdad, hermanos, dense cuenta que cuando alguien pelea con otros, o dos o tres o lo que sea, no llegan a un acuerdo. Enojados no se llega a ningún acuerdo. Siempre se trata de imponer la voluntad de cada quien, siempre se trata de imponer el punto de vista personal. Y los demás tendrían que aceptar, ¿verdad? Esa es la posición de cuando estamos en la carne y cuando estamos bajo este sentimiento. Versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, ¿eh? O sea, la persona que es iracundo y que se enoja y que habla, la respuesta que tendrá es la misma que él está exponiendo. Mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla, el que tiene control de sí mismo. El que, aunque la otra persona esté enojada, yo me controlo, dice aquí. Y es posible apaciguar la ira del que esté enojado si yo soy capaz de controlar mi propio sentimiento y no estar en la carne. Bueno, dice, entonces te decía que dañamos no solo el matrimonio, dañamos la familia, dañamos los hijos, dañamos amistades. Ahora, ¿se puede expresar ira?
Se puede expresar la ira, ¿no? Pero dice aquí no peques. ¿Por qué? Porque podemos pecar con gritos. Podemos gritar con violencia o actuar con violencia. Muchos lo hacen y eso es pecado delante de Dios. Pero también se puede guardar silencio y esperar el momento, ¿sí? Ser prudente y callar. Pero mira, hay personas que gritan, hay personas que son violentas, se enojan fácilmente, son como un cerillito, ¿eh? Que se raspa tantito y se enciende y hace una llamarada, o como pólvora, hace así, ¿verdad? Cuando alguien le hace algo, explota enseguida, sale a la luz, vocifera, es violento. Pero también hay personas que expresan esa situación o ese enojo a través de sus palabras y sus acciones, pero también hay personas que se callan y guardan en el corazón los resentimientos. Y cuando llegado el momento, pasado algún tiempo, quizás van a explotar y van a sacar aquello de años, de meses, de semanas, de días. Y eso no es bueno delante de Dios. Entonces, airarse es sano, uno puede expresar, es una emoción que trae sanidad al corazón, pero también es una emoción que puede dañar el corazón, llenarlo de amargura, decía, y también romper relaciones con los demás, lastimar a las personas. Ahora, podemos derribar, hermano, ¿cuántas amistades quizás se han perdido por una reacción de ira, por una palabra que no debió haberse dicho, por un sentimiento que estaba guardado y no se expresó en su momento para hablar en comunicación y sanar aquello? Estaba la ira en el corazón, guardado en el corazón, algún resentimiento, y cuando sale puede destruir. Ahora la ira, hermano, yo desafortunadamente me ha tocado vivir, ver matrimonios, vea que todo matrimonio empieza bien, todo matrimonio empieza amándose, todo matrimonio empieza honrándose, respetándose, y con el sueño, los sueños de construir una familia, de construir un matrimonio fuerte, sólido, que pueda aguantar los embates de cualquier adversidad. Pero sin embargo, a muchos matrimonios, todos empiezan así, muchos terminan de una manera muy triste, ¿no? Peleando, gritando, con violencia, con odio, con falta de perdón, con gritos, ¿verdad? Y con resentimientos. Se pelean esto, se pelean aquello, propiedades, derechos, a veces hasta los hijos, ¿verdad? Y a veces hasta llega hasta el punto de negarse mutuamente el poder tener a los hijos. ¿A causa de qué? De la ira, a causa de los resentimientos, a causa de la amargura, a causa de enojarse y no saber controlarse y no saber solucionar, hablar, dialogar. Y se llega a ese punto, se rompen los matrimonios, se rompen las familias, pero también hay amistades que se han roto, amistades que eran muy fuertes, que se tardó mucho tiempo en construir, fue una labor, ¿verdad? Para construir aquella amistad, para construir aquella familia, fue un trabajo que se dio, y sin embargo se rompe, llega un momento en que se rompe a causa de la ira. Es muy costoso, hermano, muy costoso dejarse llevar por la ira, dejarse llevar por ese pecado, estar en la carne, actuar en la carne, explotar, ser violento con la boca, con el físico, o con el cuerpo también, porque hay violencia verbal también, ¿verdad? Física y verbal, pero eso es muy costoso, es muy costoso. Y muchos de nosotros venimos así, en esa condición, siendo personas así quizás, explosivas, violentas, y algunos se ufanan y dicen, yo no me dejo de nadie, yo me defiendo, de mí no se van a reír, aquel no me va a ver la cara, no se va a burlar de mí. Es una actitud que viene, que es en la carne, ¿verdad? Porque siempre se nos enseña que es bueno actuar de esa manera, ¿no? Pero llegamos a la Biblia y nos habla, por ejemplo, aquí en el Proverbios, ¿verdad? Que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? O sea, nos habla de tener un control de nuestras emociones. Y en este caso estamos hablando de la ira. Debemos tener control sobre todas las emociones. No es nada sencillo, pero con la ayuda del Señor y el consejo de la palabra y la fe y la disposición de nosotros podemos lograr tener un carácter
de acuerdo al de Cristo, pero también tener dominio propio en muchas emociones y especialmente en la que estamos hablando hoy, que es la ira, porque nos cuesta mucho romper, ¿verdad? O nos cuesta mucho construir y podemos romper fácilmente. Te hablaba de una relación, una amistad, una familia a través de la ira, a través de no escuchar, ¿sí? Porque debemos escuchar, tener comunicación. Dice Santiago ya en su carta que debemos ser tardos para airarnos, o sea, tener paciencia, probar la paciencia, tener un control. Antes de airarse, tener control de sí mismo, de las emociones, ¿no? Y no airarse. Prontos para oír y tardos para airarse, dice. ¿Sí? Entonces es muy costoso. Lo que construimos lo podemos derribar en un instante. Con una palabra, con una actitud así. Hasta me imagino que podemos incluso perder algún trabajo, ¿no? Por un conflicto así, por un enojo, un momento de enojo, ¿no? Puede suceder. Ahora, no solo afecta esa parte, sino afecta nuestra relación con Dios. Quiero llevarte a un pasaje que se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 5, un pasaje conocido. 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. A lo mejor has leído la historia, yo creo que sí. Es acerca de Naamán, que era un general del ejército de Siria. Y era un varón, dice que era un varón grande delante de su Señor. Y era muy apreciado este varón por el rey, porque era un hombre muy valiente y había dado salvación a Siria. ¿Sí? Era hombre valeroso en extremo. Está exaltando o nos está describiendo la personalidad de este hombre Naamán, pero tenía un defecto. El defecto era que era leproso o estaba enfermo. Más bien estaba enfermo, una enfermedad. Era leproso. Y entonces este hombre visita al profeta de Dios para pedirle que lo sane. Ya viaja hasta donde está el profeta y él esperaba que el profeta, dice aquí, no lo vamos a leer ahorita, pero dice que él esperaba algo, dada su valor como parte del ejército, quizás una ceremonia, quizás que lo recibieran de una manera muy calurosa. El profeta ni siquiera salió, solo le dijo que fuera y se metiera 7 veces al río Jordán. Y este hombre se enojó, ¿sí? Se enojó y dice así el versículo 11. Versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero en lugar ese era el pensamiento que tenía él. Fíjate el enojo cómo es el enojo reflejado aquí en este hombre. Él tenía una idea, creía tener la razón. Lo que te decía hace un momento, ¿eh? Creía tener la razón, se imaginó cómo debían ser las cosas, cómo debía actuar Eliseo. ¿Sí? No vino a pedir, o vino a pedir, pero venía con soberbia, con enojo. Él se sentía, pues era el general, tenía un nombre, tenía un reconocimiento y pensaba que aquel profeta llamado Eliseo tenía que actuar de cierta manera. Creía tener la razón y se enojó. Se enojó con el profeta y entonces ya se iba. Solo que es impedido para que se vaya y le dice el criado que regrese y que haga lo que se le dijo que hiciera. Pues baja un poco su enojo, regresa, se sumerge en el río las veces que le dijeron y es sanado. Pero estuvo a punto de perder la bendición de Dios. Estuvo a punto de no suceder el milagro. Hermano, el enojo, cuando dejamos llevar por el enojo, caemos en pecado y el pecado impide la bendición de Dios. Podemos enojarnos incluso con Dios, podemos enojarnos con las personas, podemos enojarnos con los hermanos en la fe, podemos enojarnos con muchas personas, en muchas situaciones, y a veces sin razón, creyendo tener la razón, desde luego, pero muchas veces no tenemos la razón.
Y el problema que yo veo aquí, o que vemos aquí, hermanos, es que podemos perder la bendición. Te decía hace rato, podemos perder una amistad, podemos perder una familia, podemos perder un matrimonio por el enojo, por la amargura, por el resentimiento, por la ira. Podemos perder un trabajo, pero también podemos perder la bendición de Dios sin darnos cuenta, creyendo tener la razón. Porque si Proverbios me dice que yo tengo que ser manso, ¿verdad? O que mi respuesta debe ser blanda y tratar de apaciguar la ira y tener paz con los demás, me está diciendo eso, es por algo. Es por algo, porque hay una bendición en tener control sobre esta emoción. Y una bendición de parte de Dios. Pero también podemos perder las bendiciones, según lo que dice aquí, ¿verdad? Así que pudo perder la sanidad. Naamán arriesgó su sanidad. Ustedes y yo podemos arriesgar el matrimonio, podemos arriesgar las relaciones, podemos arriesgar mi comunión con Dios a través de la ira. De pensar que así soy, ¿qué? De pensar que mi reacción está bien, de pensar que me están viendo la cara, entonces tengo que reaccionarme y defenderme. Cuando la Biblia me dice que tengo que ser prudente, paciente y tener un corazón dispuesto para el Señor, que tenga dominio propio, entonces te hace perder la bendición de Dios. Afecta tu relación con el Señor. Quiero leer algunos pasajes, hermanos, para que escuchen. El primero se encuentra en Mateo capítulo 5, ya lo habíamos leído porque lo vimos en un estudio que tuvimos semanas atrás, una meditación de esto. Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Dice así Mateo capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, que tenga ira contra su hermano, será culpable de juicio. Ya vimos que este pasaje se refiere que, lo compara el Señor Jesús, el tener ira contra alguien, el criticar, el decirle fatuo, el decirle necio, el estar enojado contra él y guardar esa ira en el corazón con falta de perdón. Dice aquí que será culpable, será juzgado. Entonces afecta nuestra relación con Dios. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Porque aquí habla de matar, pero Jesús dice matar y tener resentimientos contra alguien y señalarlo y burlarse, estar enojado contra él, es similar al pecado. Es similar y también será culpable. Aquel que mata es culpable, pero aquel también que está enojado y que dice necio a su hermano y fatuo, también será juzgado. Es culpable también. Entonces tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado con esto. Dice más adelante en 1 Timoteo 2, versículo 8, vamos a leerlo. 1 Timoteo 2, 8, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿En qué radica, según este versículo, tener manos santas? Que no tener ira en el corazón, ni contienda contra nadie. No tengas contienda, no tengas ira, y levanta tus manos, Dios las considera limpias, y ora en todo tiempo. Tu oración será escuchada, de otra manera será estorbada. Sin ira ni contienda, porque entonces dice, si oras de esta manera, tus manos son limpias. Sin ira ni contienda. Más adelante, en la carta a Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, el líder, el obispo, el anciano, el pastor, el siervo de Dios, el creyente, el discípulo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. No se deja gobernar por el enojo, por la ira, es dueño de sí mismo. Tiene sabiduría, tiene entendimiento, sabe apaciguar su corazón, sus emociones y apacigua cualquier situación. Eso, hermano, es un fruto espiritual. Lo tiene aquel que está dispuesto
a dejarse moldear por Dios y a someterse y pasar la prueba. Porque si tú hoy tomaras la decisión de cambiar en ese aspecto, si es que tienes ira, de perdonar y de tener control y no enojarte tan fácilmente, de no explotar tan fácilmente, si tomáramos esa decisión cada uno de nosotros, entonces el fruto vendrían las pruebas, con personas y con circunstancias y con situaciones que quizás tiendan a enojarnos. Pero saldríamos victoriosos a través de la comunión con el Señor. Tendríamos ese fruto en nuestra vida. Pablo lo tenía, los apóstoles lo tuvieron. El Señor Jesús lo demostró también. ¿Quién mayor que Él, no? Así que dice el último pasaje, Santiago, capítulo 1, ya lo mencionaba hace rato, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20, dice: todo hombre, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre, es decir, la raíz de la ira del hombre no la produce la paz de Dios en el corazón. No es la obra que el Espíritu, la palabra de Dios están haciendo en el hombre, no es la ira. Esa no es obra de Dios, es obra de la carne. Es una reacción natural humana. ¿Que podemos enojarnos? Dice el texto, sí podemos enojarnos, pero no pecar. Eso es muy diferente. Ahora, sí es cierto, hermano, que a veces el enojo, decía que es algo natural, y en la Biblia vamos a encontrar enojados a algunos hombres de Dios, incluso al Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era el motivo del enojo del Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando fue y limpió el templo? Dice que había tanta gente ahí haciendo un mercado en el templo que Él se airó, se enojó y con un látigo empezó a tirar las mesas de los que cambiaban monedas y de aquellos que vendían animales para el sacrificio ahí en el templo, y los corrió del lugar, porque sintió un celo por la casa de Dios. Fue un celo santo, fue un enojo santo, por decirlo así, ¿no? Un deseo un celo por Dios, ¿verdad? De las cosas del reino de Dios, del servicio a Dios. Se enojó de esa manera, ¿no? Porque mostró celo por Dios. Ante la injusticia nosotros podemos sentir enojo también y podemos hacer algo, ¿no? Pero no es reaccionar violentamente y arreglar cosas violentamente, ¿no? Sino es alzar la voz, hacer algo, pero siempre que vaya encaminado a construir, no a destruir. Así que es algo, esta emoción es algo que está en el hombre y que puede manifestarse, pero no debe ser desagradable o destructivo en la vida de la persona y en la vida de los demás. Entonces el enojo es un aspecto positivo y puede ser agradable a Dios cuando hay un celo por Dios. Yo veo la condición de las personas, por ejemplo, la condición de desconocimiento de Dios, de lejanía de Dios y de falta de dirección de Dios, incluso del pecado destruyendo vidas y familias, y eso puede hacerme sentir enojo contra la condición de las personas, pero no contra las personas, sino con lo que está haciendo el pecado en la vida de las personas, y entonces orar a Dios, meterme con Dios, y eso me puede dar ánimo y fuerza para hacer algo más. ¿Qué más puedo hacer a partir de orar, de buscar a Dios? Señor, dime qué puedo hacer para ayudar, dime qué puedo hacer para buscar solución a esta necesidad. ¿Por qué? Porque hay un enojo en el corazón que nos va a llevar de una manera positiva a hacer algo más, o a movernos del lugar en el que estamos para hacer algo más y ayudar. Así que el enojo entonces puede ser controlado, la ira puede ser controlada. Así que les invito entonces a reconsiderar este aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tengo que considerar si he sido una persona iracunda, si es una persona que produce o tiene una reacción violenta, ya sea verbal o física, un enojo que guardo en el corazón y que soy difícil de sacarlo y de perdonar y de restablecer relación.
Porque recuerda que uno de los frutos del creyente, del discípulo, es tener control, tener dominio sobre todas las emociones. Y en este caso estamos hablando de la ira. Por eso dice aquí el texto que leímos en un principio, ¿no? Puedes airarte, o airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces dice que no pase un tiempo como de más de un día, o del transcurso de todo el día mientras el sol está, no, que no pase de esas horas para que tú tomes una decisión, si estás enojado, si te enojaste, si dijiste, si reaccionaste, para tomar una decisión de solucionar aquello, de darle salida a aquello, de desecharlo, de solucionar y tener paz en el corazón. Hazlo por ti mismo, por tu propia relación con Dios, por tu propia sanidad interna, por tu propia familia, por tu bienestar. No peques contra Dios, no permitas que esto robe la bendición. Porque el no perdonar, por ejemplo, tener resentimiento, sabemos, hermano, y lo hemos escuchado muchas veces, que nos daña, estamos guardando ahí, y Dios no puede obrar porque nosotros estamos, o quiere obrar, pero se lo impedimos nosotros con esa actitud. Entonces, puedes airarte, pero no peques, no te ponga el sol sobre vuestro enojo, y no des lugar al diablo. Darle lugar al diablo es permitirle que una situación así traiga conflicto, o sea, un conflicto enorme, grande, que después sea muy difícil de controlar. Así que es un sentimiento, pero a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios y de la decisión que yo tomo, puedo controlar esto, Padre, en el nombre del Señor. Así que, hermano, tengamos cuidado con esto. Podemos lastimar, podemos herir, podemos hablar cosas, decir cosas que luego nos vamos a arrepentir. Y aunque quizás tenga solución, será muy difícil. Recuerdo yo a una persona que alguna vez yo dije unas palabras indebidas, se las dije a esa persona, y le pedí perdón, después reconocí y le pedí perdón. Y me dijo algo muy cierto, pero ya las dijiste. Ya me dijiste eso, ¿eh? ¿Qué podía decirle? Solo perdóname. Yo ya lo había dicho, y entonces restablecer una relación es muy difícil porque hay heridas y pasa un tiempo para que las heridas sanen. Pero tengamos cuidado, hermano. Los matrimonios, tengamos cuidado con los hijos con los padres, con los hermanos. No solo en la carne, sino los hermanos en la fe, en la iglesia, con los compañeros de trabajo. Tengamos cuidado con nuestras reacciones, nuestras palabras. Recuerda que somos discípulos de Cristo y antes que contestar de la misma manera o responder de la misma manera que mucha gente hace cuando quizás hasta nos agrede, tenemos que ser pacificadores. Tenemos que ser gente que tenga dominio propio y que las palabras no hagan mella sobre nuestros sentimientos, sino que tengamos ese dominio en el nombre del Señor. Bueno, Dios te bendiga. Gracias a Dios por este tiempo, porque pudimos compartir esta palabra. Quiero invitarte a orar. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, oramos delante de tu presencia. Oramos, Señor, con el privilegio y la oportunidad que nos das de hacerlo. Es por tu gracia y tu favor que estamos aquí. Y es por la necesidad nuestra, Señor, de una transformación que siga siendo, que se siga dando diariamente, constantemente en nuestra vida. Reconocemos que hay áreas en nosotros de debilidad, Señor, y que muchas veces actuamos en la carne, que muchas veces tenemos reacciones, Señor, en el viejo hombre sin Cristo. Como que vuelve, Señor, esas reacciones y actuamos en la carne. Hoy hemos, Señor, hablado esta palabra acerca de la ira. Tú nos has hablado también a través de ella, Señor, y nos has dicho que tenemos que tener como fruto el dominio propio y no airarnos de tal manera que le demos lugar al diablo, Señor, ni a la carne tampoco. Pero te pedimos perdón porque a veces, Señor, cometemos este pecado delante de ti. Nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, pensamos tener la razón, justificamos el enojo, acusamos a las personas, queremos imponer nuestro punto de vista. Y si no es así, Señor, hay enojo, hay contienda, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque así hemos actuado muchas veces. Y el corazón a veces tiene necedad también para actuar de esta manera, Dios.
Nos cuesta mucho reconocer nuestros pecados, nos cuesta mucho reconocer nuestras fallas, pero hoy, Señor, las reconocemos delante de ti. Nos exponemos delante de ti diciéndote, Señor, que necesitamos tener dominio propio, que el enojo, el resentimiento, incluso la amargura, muchas veces se ha anidado en el corazón, ha entrado y lo hemos dejado crecer y se ha expresado de una otra manera. Hemos guardado cosas, Señor, y cuando, esperando el momento quizás, y explotamos y decimos cosas y hemos lastimado a personas con nuestras palabras y nuestras reacciones. Pero, Señor, somos tus discípulos, nos has hablado hoy, queremos ser conformados a tu carácter. Ayúdanos a partir de hoy a tener un cambio, a tomar en cuenta, Señor, que nuestra actitud debe cambiar, a tomar en cuenta que tu presencia, Señor, y tu mandamiento es no pecar. Tenemos permitido airarnos, pero no pecar, Señor. Es una emoción que está ahí. Tú la sabes, tú la pusiste ahí, Señor, es una reacción. Permítenos, Señor, aprender a manifestar esta reacción positivamente, Señor, y apaciguar cuando esa reacción nos lleva a estar en la carne. No permitas que ninguno le dé lugar al diablo, Señor, porque Él viene a robar, a matar y a destruir, y usa nuestra ira, nuestro enojo y resentimiento para destruir. Haznos sabios para que no le permitamos entrar a nuestro matrimonio, familia, iglesia, congregación, Señor, o relaciones personales de amistad. No permita, Señor, que podamos perder de vista que Él puede actuar, que estemos apercibidos, Señor, porque la ira, dice tu palabra, Señor, el resentimiento, el enojo y la amargura no viene de ti. Las heridas que producen nuestras palabras no vienen de ti, Señor. Perdónanos, Padre, ayúdanos a ser sabios, entendidos, a edificar con nuestras palabras, con nuestras reacciones, a ser pacificadores, a tener actitudes positivas y no negativas, como lo hemos hablado en esta tarde. Gracias, bendito Dios. Estamos en tu mano. Esperamos y creemos, Señor, que tú harás que demos fruto en ese aspecto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Y me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Y que Dios nos capacite para llevar a cabo esta palabra, para obedecerlo. En el nombre de Jesús. Amén.